Domingo 27 de abril de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo domingo de Pascua. Famoso Domingo de la Divina Misericordia. La Iglesia nos trae este bellísimo pasaje bíblico de la institución del sacramento de la reconciliación y de la sanación de la incredulidad de Tomás. Vamos con 3 puntos de este Evangelio. Primero, ¿tienes las puertas cerradas? Segundo, ¿por qué confesarnos con un sacerdote? Tercero, ¿necesitas ver para creer? Vamos con el primer punto. ¿Tienes las puertas cerradas? El Evangelio comienza diciendo que era de noche. Era el anochecer del primer día de la semana. Y nos dice que los apóstoles tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Era de noche y tenían miedo. Esa noche no solamente era una noche física, sino que era una oscuridad interior. Es la oscuridad propia de aquel que se ha cerrado por temor, de aquel que no es capaz de abrirse a la acción de la gracia, de aquel que tal vez esperaba algo de Dios y no recibió lo que esperaba, y entonces termina cerrándose, termina adentrándose en su propio interior y de alguna manera asfixiándose en sus propios pensamientos. Pero Jesús aparece, y aparece en medio de ellos, incluso con la puerta cerrada. Y es que esa puerta representa nuestro corazón. En muchas ocasiones nosotros hemos tenido la puerta de nuestro corazón cerrada a Dios, cerrada a la misericordia de Dios. Tal vez hemos pecado. Como los apóstoles hemos sido incrédulos. Y pensamos que ya Dios no nos puede perdonar. Recuerden que el mayor engaño del enemigo no es solo llevarnos a pecar, sino que después de que pecamos, el enemigo nos quiere llevar a creer que Dios no nos va a perdonar. Nos dice que cerremos nuestro corazón porque el pecado que hemos cometido ya no merece la misericordia de Dios. Y cuando uno se cierra la misericordia de Dios, termina uno también dejando de ser misericordioso con el prójimo. Normalmente quien experimenta la misericordia de Dios se vuelve misericordioso con el otro, pero quien se cierra a la misericordia de Dios, entonces termina también aplicando la crueldad que tiene para sí hacia los demás. La crueldad de no abrirse a la misericordia, entonces también termina llevándola al prójimo. Pero Jesús aparece allí. Repito, aparece para iluminar la oscuridad. Era de noche, pero el que es la luz aparece. Tenían miedo, pero el que es la vida aparece allí. Ellos tenían miedo a que les mataran, pero la vida misma aparece en medio de ellos. Tienes la puerta cerrada,
Deja que Jesús entre a tu corazón. Deja que el que es la vida, el que es la luz, venga a iluminar y a quitar todo tipo de temor. ¿Y cómo lo hago? Basta que le digas: Señor, yo quiero que entres. Yo quiero que entres, dejo que entres a mi corazón por más cerrado que esté, y Él entrará. Segundo, ¿por qué confesarnos con un sacerdote? En el Evangelio de hoy aparece claramente la institución del sacramento de la reconciliación. Uno podría decir que es mejor pedirle perdón a Dios directamente de los pecados que cometemos. Y es que poco importa lo que nos parezca mejor. En realidad, uno tiene que hacer aquello que Jesús nos dice. Falla nuestro juicio permanentemente. Y uno dice: yo quiero pedirle a Dios directamente perdón, cuando Jesús ha dicho que sea a través de los discípulos que Él estableció, a través de los ministros que Él estableció para ello. Pensémoslo así. Si una persona ofende a otra, entonces tenemos un ofensor y tenemos un ofendido. El que pone las condiciones para la reconciliación no es el ofensor, sino el ofendido. ¿Cómo es esto que yo ofendo a Dios y además yo le digo a Dios cómo quiero pedirle perdón? Es Dios el que dice cómo quiere Él que le pidamos perdón. Y en el Evangelio de hoy lo dice con claridad. Él, que es el ofendido, establece las condiciones y dice a los apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los apóstoles posteriormente serán sucedidos por los obispos, y los obispos delegan esa potestad de perdonar los pecados a los sacerdotes. ¿Y esto por qué? Porque Dios quiere que el hombre coopere en la salvación del hombre. Miren ustedes que la palabra de Dios pudo haberse revelado a cada corazón, y sin embargo el Señor escogió a unos santos hombres llamados agiógrafos, y Dios nos comunicó su palabra a través de los hombres. Jesús mismo hubiese podido aparecer de 33 años, listo para morir, y sin embargo quiso venir a través de la más bella de las mujeres, de la Santísima Virgen María, a nosotros. Es decir, Dios ha contado con la cooperación humana para la salvación del hombre. Y así como Dios nos comunica su palabra a través de los hombres, como vino Él y se encarnó a través de la mujer María, entonces su perdón también lo comunica a través de los hombres, de los sacerdotes. Y por eso ellos no absuelven en nombre propio. Cuando un sacerdote te absuelve, dice: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que te absuelve en su nombre propio. Alguien dirá que no cuenta sus pecados a otro pecador. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que a la larga sí lo hacemos, y lo hacemos mucho. Contamos lo que hemos hecho a nuestros amigos, que en ocasión son más pecadores, pero incluso hoy vemos cómo las personas abiertamente en sus redes sociales publican sus pecados sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo es esto entonces que no cuento mis pecados a otro pecador? Si es que el sacerdote con el que me voy a confesar es un pecador empedernido y tengo conciencia de eso, pues aún así sé que Él me podrá perdonar, porque un médico no sana propiamente con su salud, sino con su conocimiento. Así un sacerdote no sana porque él no sea pecador, sino por la gracia que ha recibido de Dios. Pero si uno no se siente cómodo, pues se busca otro sacerdote más virtuoso. Uno no puede decir que dejó de ir al médico porque este médico no tenía las condiciones que yo quería. Yo no conozco el primero que me diga: mira, dejé de hacerme las quimioterapias porque fui al médico y no me gustó mucho. Pues si este médico no me gustó mucho, me busco otro. Pero yo sigo en las quimioterapias porque lo necesito. Si este sacerdote no me trató muy bien, pues busco otro que me trate mejor tal vez. Aunque a decir verdad, cuando uno está verdaderamente arrepentido y de pronto recibe un pequeño regaño, una pequeña reconvención, pues más bien uno la asume con humildad, como de alguna manera haciendo penitencia por el pecado que acabo de cometer. En todo caso, si soy demasiado sensible y me duele que me hablen un poquito fuerte, repito, me busco otro sacerdote. Y el hecho de que el sacerdote sea pecador, de alguna manera también nos garantiza que recibamos misericordia. Tal vez un ángel no entendería cómo es que nosotros nos atrevemos a pecar. Pero el sacerdote, que también tiene debilidad, es capaz de comprender tu propia debilidad. Queridos amigos, a la larga uno se da cuenta que la excusa que uno utiliza para no confesarse es simplemente el encubrir la razón profunda, que es, por lo general, nuestro orgullo. Puede escribir uno 1000 excusas, pero a la larga lo que hay detrás es básicamente el orgullo que no me deja reconocer mi pecado.
Hoy pensamos ese orgullo y acerquémonos de nuevo a la misericordia a través de la confesión. Tercero, ¿necesitas ver para creer? El apóstol Tomás, ¿cómo nos identificamos con él? Si no veo sus manos taladradas, si no veo su costado, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, ver y tocar. Esos somos nosotros los que necesitan ver y tocar, los que necesitan que las cosas se realicen delante de nuestros ojos, los que dudan de todo. Pero tenemos la esperanza de que el Señor nos reprenda y nos diga, necesitas ver para creer, dichoso el que cree sin haber visto. Finalmente, las personas que tenemos un carácter un poco más racional, que necesitamos comprobar más las cosas, tenemos en Santo Tomás una esperanza de ser santos. Tenemos en Santo Tomás la esperanza de que si tenemos un recto corazón, el Señor finalmente nos mostrará el camino, a través incluso de la razón, para encontrarle y para poder exclamar con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, para poderle reconocer. Hay personas que admiro profundamente por la facilidad con que creen. Han recibido un don de creer con mucha facilidad. Tal vez tú y yo no seamos así, pero déjame asegurarte que Santo Tomás es para nosotros una esperanza. Sobre todo si hay recto corazón, puede que el Señor nos jale también las orejas a nosotros. Pero finalmente, cuando hay rectitud de intención, cuando hay verdadero deseo de conocer la verdad, el Señor termina manifestándose incluso a esa persona que es demasiado o excesivamente racional como para creer sin ver. Oremos. Amado Señor, ¿en cuántas ocasiones he tenido las puertas cerradas al amor verdadero? He tenido las puertas cerradas a tu misericordia. He tenido las puertas cerradas a tu acción poderosa. Hoy abro las puertas de mi corazón de par en par para que puedas obrar en él, para que lo transformes, para que lo inundes de tu bondad. También te quiero suplicar que me concedas la gracia de una verdadera confesión. Concédeme el regalo de poder ser liberado definitivamente de las ataduras del pecado a través de la absolución del sacerdote. Finalmente, Señor, te quiero suplicar la gracia de aumentar la fe. En ocasiones he necesitado ver para creer. Quiero ser dichoso, quiero ser bienaventurado, quiero ser feliz al no necesitar ver para creer. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿tienes las puertas cerradas? Segundo, ¿por qué confesarnos con un sacerdote? Tercero, ¿necesitas ver para creer? Compromiso. Vamos a confesarnos con un sacerdote. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.